Zelensky ha decidido utilizar sus habilidades para la actuación interpretando el papel más importante de su vida, el de dictador. Con el fin de que sus aliados de Occidente no queden mal ante el mundo apoyándolo, ha justificado la no realización de las elecciones para elegir a su sucesor, apoyándose en un artículo de la ley marcial que impide hacerlas en medio del conflicto. Washington, por su parte, ya hizo sus líneas y se ha sentado a observar, ya que, como dice un reconocido politólogo, sería bastante difícil encontrar otro títere que siga ciegamente las órdenes del exterior. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Le di a Lindsay una respuesta muy simple, muy rápidamente, y quedó muy satisfecho. Si nuestros parlamentarios están listos, porque necesitamos cambios en la legislación, en el código electoral, lo haré, comentó el presidente Volodymyr Zelensky en una entrevista explicando su respuesta a las declaraciones del senador estadounidense Lindsey Graham durante su visita a Kiev. El legislador republicano, quien estuvo en el país europeo a finales de agosto en compañía de los congresistas demócratas Richard Blumenthal y Elizabeth Warren, en una conferencia de prensa realizada en un búnker, dirigió un mensaje en el que prometió mantener el flujo de armas, en sus propias palabras, para que puedan ganar una guerra que nosotros no podemos darnos el lujo de perder. Igualmente sentenció lo siguiente: pero también voy a decirle esto, hay que hacer dos cosas a la vez. Necesitamos elecciones en Ucrania el año que viene. Quiero ver que este país tenga unas elecciones libres y justas, incluso mientras esté bajo ataque. Cumplir con los designios del gigante del norte implica que los legisladores ucranianos cambien el código electoral, especialmente en lo que tiene que ver con la ley marcial bajo la cual no es posible realizar votaciones, la cual se ha venido extendiendo cada 90 días desde el comienzo del conflicto. La próxima expiración de la medida es el 15 de noviembre, es decir, después de la fecha normal de las elecciones parlamentarias de octubre, pero antes de las elecciones presidenciales, que según el calendario electoral se deben celebrar en marzo de 2024. En una brillante actuación en el canal televisivo, Zelensky declaró lo siguiente: si le dijera, ¿estás dispuesto a darme 5.000 millones porque no soy una persona que se ocupa de adoquines y no puedo simplemente sacar 5.000 millones del presupuesto y me parece que esta es la cantidad necesaria para celebrar elecciones en tiempos normales? En tiempos de guerra no lo sé. Siguiendo con su performance, continuó diciendo: le dije que se realizarían las elecciones si Estados Unidos junto con Europa brindaran apoyo financiero. Lo siento, no estoy pidiendo nada. No aceptaré préstamos, tampoco aceptaré dinero de armas para donarlo a las elecciones. Esto está previsto por la ley. Y si el cambio legislativo y la financiación no convencen a la audiencia de no realizar la elección presidencial, Zelensky reforzó la diatriba estableciendo el siguiente requisito: sacando de los cabellos, le dije, usted y yo deberíamos enviar observadores extranjeros al frente para que tengamos elecciones legítimas para nosotros y para el mundo entero. La condición quimérica de enviar observadores internacionales al campo de batalla apenas se acerca al último de los requisitos con el que dio un cierre dramático a su interpretación, describiéndolo, según sus palabras, como la única razón por la que se encontraba de acuerdo con realizar las elecciones. Al respecto, el jefe de Estado dijo lo siguiente: todos aquellos que luchan contra la invasión rusa tendrían que poder participar en las elecciones. Hoy defienden esta democracia y no les darían esa oportunidad debido a la guerra. Eso es injusto. Yo estaba en contra de las elecciones solo por eso. Aunque el presidente ucraniano durante la Teletón ucraniana dijo que no se aferra al poder y que le gustaría celebrar elecciones en el país, explicó a la amplia audiencia del evento que durante el periodo de la ley marcial esto no se puede hacer, pero que se podría si el Parlamento adopta las enmiendas apropiadas y Occidente asigna dinero para ello. Al respecto, el mandatario dijo lo siguiente: no me gustaría fantasear con que vivamos sin elecciones durante 3, 5 o 7 años. No me aferro a nada, me gustaría celebrar elecciones. Sin embargo, también afirmó que Kiev está dispuesta a luchar durante mucho tiempo e incluso vivir en condiciones de hostilidad, siguiendo el ejemplo de Israel. El panorama de una guerra perpetua, muy al estilo estadounidense, es rechazada cada vez por más ucranianos. La escena de los familiares de los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania capturados exigiendo en el centro de Kiev que sus seres queridos sean regresados a sus hogares, incluyéndolos en las listas de intercambio, es algo que ningún padre quisiera tener que vivir.
Y es que, aunque Zelensky se opone a las elecciones porque los miembros de su ejército no podrían votar, el primer lugar de las listas de intercambio se lo dio a los oficiales del grupo nacionalista radical Azov, una de las unidades militares más crueles de esta guerra, quienes son señalados por el Kremlin como de extrema derecha. Las preferencias del régimen ucraniano fueron la razón de que el militar adscrito a las Fuerzas Armadas ucranianas, Serhiy Penia, se entregara al ejército ruso por su cuenta, ya que no quería continuar sirviendo, según sus propias palabras, como carne de cañón, mientras que los oficiales permanecen alejados del frente. Al preguntarle sobre su encuentro con el guardia ruso, dijo lo siguiente: «Simplemente salí y fui hacia él. Hemos vivido hombro con hombro toda nuestra vida. Hay otros países con los que hay que luchar, pero no entre nosotros. Nos conocimos, hablamos, me llevaron a la agencia y así terminé acá. Todo está claro, sin ninguna agresión. La comida es normal, la actitud es normal». Como esta, del campo de batalla llegan a las ciudades las historias de cómo las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzan una tras otra unidades que reemplazan a las que son dadas de baja. Una de estas compañías fue la 28ª Brigada Mecanizada, separada en Donetsk, después de que 2 compañías de esta formación fueran destruidas en la misma zona. El militar capturado en este operativo contó lo siguiente: «Entrenamos en el campo de entrenamiento durante una semana. Después nos enviaron a Toretsk. Nos quedamos allí un día e inmediatamente nos arrojaron a posiciones donde las compañías 4ª y 6ª ya habían perecido antes y nos enviaron de todos modos. Sobrevivimos milagrosamente, duramos 4 horas y eso es todo, nos hicieron prisioneros». Las noticias de las injusticias cometidas por los comandantes ucranianos con sus subalternos golpean la imagen del presidente, más aún cuando son las mismas estructuras de poder de su propio ejército quienes informan a los medios de comunicación que los militares rusos rescataron a 2 soldados ucranianos heridos que sus colegas habían dejado en la línea de contacto cerca de Avdiivka. Aunque la imagen de Zelensky se encuentra irreparablemente dañada, el analista político Yuri Svetov sugirió que en la próxima contienda electoral de marzo, Occidente lo apoyará porque sería bastante difícil encontrar otro títere que siguiera ciegamente órdenes del exterior. Al respecto, dijo lo siguiente: «Los diputados de la Verkhovna Rada tienen miedo de perder sus escaños y Zelensky teme no ser elegido. Ellos publican constantemente encuestas de opinión pública, según los cuales el apoyo a Zelensky es simplemente más del 100%. Todos lo ven solo a él como presidente, apoyan su política, pero la confiabilidad de estos estudios es muy difícil de confirmar». Por su parte, la tecnología de medios, Ana Bogacheva, dijo lo siguiente sobre la reelección del actual jefe de Estado de Ucrania, lo siguiente: «Veremos una imagen idealmente construida en lo que los expertos europeos y estadounidenses son líderes reconocidos. Zelensky se creará la imagen de un defensor. Cualquier acontecimiento en la línea de contacto se presentará en forma de una gran victoria y de los méritos personales del presidente». Algunos no son tan optimistas respecto al destino que le espera a Zelensky. El presidente de la Duma estatal rusa, Vyacheslav Volodin, lo comparó con el expresidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, quien fue abandonado por sus aliados occidentales y ahora cumple condena por sus crímenes, diciendo lo siguiente: «El destino de los títeres de Estados Unidos y Europa siempre terminan igual». Aunque todo parece indicar que Zelensky hará todo lo posible para no celebrar elecciones en 2024, encontrando la justificación en la legalidad que le dan los artículos que no permiten que haya votaciones durante la ley marcial, el hijo obediente de Occidente continuará haciéndoles la tarea mientras su pueblo se sume en un conflicto que no pareciera tener fin. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.